recibirlos hoy en este simposio de masculinidades e igualdad de género llamado Ubuntu, que significa mi existencia tiene sentido porque la de ustedes también la tiene. Y en ese sentido queremos darle voz por primera vez en un simposio global de masculinidades e igualdad de género de Men Engage a la comunidad sorda. Estamos transmitiendo desde Montevideo, Uruguay, y queremos saber cómo se han trabajado ustedes, qué cosas tienen para decirnos. Quiero agradecer al compromiso de Johanny y de Rubén, intérpretes de lengua de señas internacionales, por haber permitido este encuentro con ustedes, por haberlo habilitado, por esa disposición, por ese compromiso, por haberme enseñado que ustedes precisan entre un 25 y un 35% de la pantalla para que la transmisión sea buena para ustedes, y por haberme enseñado algunas palabras básicas en lengua de señas. Dicho esto, presento a la moderadora, Yuritza Hernández. Yuritza, si querés podés saludar. Yuritza es venezolana. Ahí saludó. Hola, hola a todos. Hola a todos. De nacionalidad venezolana, actualmente vive en Chile, tiene 31 años, es sorda, está casada, cursa la licenciatura en Pedagogía Alternativa en Cultura Sorda en la Politécnica Territorial del Estado de Mérida, es miembro de asociaciones de sordos, es técnica en Administración y Mercadeo y es líder sorda de comunidades juveniles de sordos. También tenemos el gusto de contar con Sincat, que le vamos a pasar su video en breve porque no pudo estar en forma presencial. Sincat es guatemalteca, tiene 34 años, también es sorda, también está casada, es licenciada en Pedagogía y Derechos Humanos, promotora de Derechos Humanos, Cultura y Paz. Está en el 7º semestre en licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. Es coordinadora del programa de capacitación e intérprete de lengua de señas en el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Después también tenemos que puede saludar a Eduardo Castillo. Eduardo, cuando quieras saludar. Bienvenido. Hola, hola. Bienvenido. Gracias. Es un hombre Sí, mi nombre es sordo, Eduardo. tiene 27 años, soltero, curso de lengua de señas en Italia, porque Eduardo vive en Italia, y tiene un curso internacional de lengua de señas también, y es asistente personal sordo en el Instituto Sordo Torino. Tenemos también a Roberto Rojas. Bienvenido, Roberto. 25 años, peruano, soltero, bachiller en psicología, psicólogo en el Centro de Aprendizaje Virtual para Personas Sordas en Perú. Y finalmente, contamos con la presencia de Johanna, bienvenida, Johanna Rangel, venezolana, 32 años, también sorda, en este momento soltera, todos han querido decir su estado civil, no sé por qué, licenciada en Educación Integral, promotora de Derechos Humanos, ex vicepresidenta de la Asociación de Sordos de Maracay, profesora en el Colegio Jorge Ote, Escuela de Sordos de Chile. Bueno, presentados todos, le dejo entonces la coordinación con mucho gusto a Yuritza y comenzamos a que ustedes cuenten desde la interseccionalidad, dándole voz a ustedes lo que ustedes quieran compartir. Un gusto para mí. Bienvenidos. Noches, en los diferentes horarios que deben estar viendo esta mesa. Un saludo para ellos. Tenemos intérpretes de lengua de señas y también estará probablemente interpretado al inglés y al francés. Y por supuesto está en español. Vean entonces acá la interpretación en señas internacionales. Hoy tenemos una mesa donde a través de Zoom vamos a tratar el tema de las masculinidades, ¿sí? Y cómo las personas sordas, quizás a través de una red, puedan entonces entender este tema con mayor profundidad. Esto es lo que trataremos en esta mesa.
donde cada persona hará una exposición al respecto. Entonces, estoy muy contenta de poderlos ver y estar aquí con ustedes. Todos los que estamos acá somos personas sordas, ¿sí? Y estamos muy complacidos que Men Engage, que tiene esta temática de la masculinidad, hablando de hace tiempo, que entonces ahora se haya prestado a invitar a las personas sordas a que podamos también dar nuestro parecer. Ya hablando de esto, vamos a dar un poquito de orden a la mesa, donde entonces tendrá una primera parte que tendrá o significará una pregunta para cada uno de los expositores, ¿sí? Y eso entonces es lo que haremos a continuación. Quisiera entonces hablar de un tema, ¿sí? Y a partir de eso hacer una pregunta. Quiero hablar acerca de la comunidad LGBTI, ¿no? Eduardo, ¿sí? El de la sonrisa, esa es su seña, que él vive en Italia, aunque antes vivió en Venezuela, allí se crió, allí nació. Entonces tiene una experiencia de cómo entonces se vive en Latinoamérica y en Europa la comunidad o la vida de las personas LGTB, que a veces se vive mucha discriminación y entonces no podíamos decir que viven una vida buena o una vida mala. Entonces, con 5 minutos que le puedo permitir, por favor, cuéntanos tu parecer al respecto, Eduardo. Hola, gracias por invitarme a esta reunión de Men Engage, ¿sí? Estoy muy complacido de estar acá y entonces ver cómo en un espacio de oyentes, pues también las personas sordas podemos estar aquí presentes. Bueno, esa pregunta que me hace Yurixa es muy interesante y bueno, lo voy a contar a partir de mi experiencia desde la comunidad de sordos de Venezuela y la comunidad de sordos de Italia. En Venezuela hay mucho machismo, ¿sí? Y hace que entonces el trato hacia la comunidad, por ejemplo, LGTB, no sea de verdad amable. Ellos se creen las personas normales como si de verdad son los que deben ser, mientras que los demás, las personas, por ejemplo, LGTB, las echan a un lado, ¿sí? Pero nosotros tenemos una cultura, observamos cómo estas personas normales se comportan, nos vemos distintos, viendo que si somos flacos o tenemos unas culturas muy particulares nuestras, ¿sí? Y por dar el caso a las personas que se consideran normal y machistas, se mantienen, digamos, quizás muy en sus sitios, mientras que nosotros, las personas LGTB, quizás somos más aventureras, viajamos, queremos conocer a más personas, queremos y buscamos la igualdad, mientras que los otros no, por la normalidad, son más discriminadores. Y eso incluso yo lo he visto tanto en Venezuela como en Italia, ¿sí? Porque, por ejemplo, las personas LGTB que tienen quizás más rasgos femeninos, se les ve a veces también con cierto apartamiento dentro de la comunidad, ¿sí? Donde entonces no nos integramos dentro de la comunidad LGTB, ¿sí? Sino que quizás se da más valor a quienes son más, digamos, masculinos, ¿sí? Donde entonces podamos nosotros vivir en igualdad de derechos y, bueno, sin respetarnos dentro de la comunidad. Bueno, eso quizás incluso desde Venezuela y desde Italia hay cierta diferencia, ¿no? Porque aquí en Italia sí hay más aceptación dentro de la comunidad a todas estas diferencias dentro de, en este caso, la comunidad LGTB. Nos vemos distintos, sí, a pesar de eso, queremos estar unidos. Entonces, hay un nivel quizás educativo distinto que debería existir para también la comunidad LGTB en América o en Venezuela, que no existe, y eso entonces hace que ellos no se comporten de esa manera. Entonces, en Italia se tiene comunidades y asociaciones de personas LGBT, donde yo
al ir allá vi una gran diferencia, porque sí desean hacer grupos y comunidades y estar unidos, y eso de verdad no lo había visto yo antes en mi experiencia en Venezuela. Entonces, yo no veo que no hay esa identidad como la hay, o igualdad como la hay en Italia, al compararlo con Venezuela, ya que acá en Italia hay más avances, hay más progreso, hay más unidad, y las personas LGTB viven con más comunidad, más comodidad. Ahora también las personas sordas que también son LGTB, yo he conversado con ellas y también tienen la misma afabilidad para con todos. En Venezuela no era así, o sea, las personas que también eran LGTB a veces también eran muy recelosas, y eso pues no es algo que me encante en este caso, en Venezuela, ¿no? Entonces allá en Venezuela falta aprender eso, cambiar, y que entonces podamos mejorar más la forma en que nos tratamos los unos a los otros, ¿no? Veo esa historia que tienen las personas sordas y también las personas oyentes en LGTB, que quizás han viajado y han abierto más su mundo al respecto, mientras que quizás allá en Venezuela falta eso, quizás por temas económicos, temas de que no hay posibilidades para eso, y también que hay diferentes tipos de falta de posibilidad para crecer y para lograr esas cosas. Entonces, no, hay que vernos con igualdad y que podemos tener una relación, así tú seas normal y así yo sea, o llamado normal y yo sea una persona LGTB, sin ningún problema. Allá en América o en Venezuela no pasaba, aquí en Italia yo sí lo veo, y eso es algo para mí muy interesante. Oh, wow, wow. Eduardo, todo lo que nos comentas es algo muy interesante, ¿sí? Y es importante que las personas, ¿sí?, sordas, comprendan eso. Sol. Disculpen, es que solamente Sol quizás quiere compartirnos algo. No se escucha el video. Quiero dar la bienvenida a Carlos Arturo, que se acaba de conectar, que es sordo ciego, y estoy viendo que alguien le está ayudando a interpretar y a entender esta conferencia. Así que bienvenido, Carlos Arturo. Es un gusto tenerte con nosotros hoy. Y como sabrás, Yuritza está moderando esta mesa, así que va a ser quien te dé la palabra. Ahora sí, devuelvo entonces el control de la charla a Yuritza. Gracias. Bueno, gracias a que todos estén aquí. Y bueno, también lo que nos comentaba Eduardo acerca de cómo las personas trans o toda la comunidad puede integrarse y puede realmente crear hasta ellos mismos una red para que entonces las experiencias buenas que ellos puedan tener puedan compartirse entre ellos. Y que entonces, como comunidad LGTB, pues puedan ellos crecer. Son cosas muy interesantes que creemos, y podemos de esa manera aprender de esa experiencia. Ya el mismo Eduardo mencionó que él estaba en dos tipos de contextos territoriales, en América y en Europa, y ve cosas buenas allá en Europa que quizás aquí en América falte. Bien, ahora pasando al siguiente, vamos a hablar de otro tema. Vamos a hacer una pregunta que guiará el tema siguiente. Sí, entonces, las masculinidades, ¿no? Dentro del tema judicial, ¿sí? O la justicia social. Entonces, ¿cómo se ve desde el tema de la justicia racial, la justicia climática o la justicia basada en la diferencia religiosa, ¿sí? Que quizás hace falta avanzar, hace falta llegar, en este caso, a una justicia real para todas las personas,
O, por ejemplo, la justicia de las personas con discapacidad, ¿sí? ¿Cómo está entendiéndose eso? Vamos entonces a que Carlos, ¿sí? Pueda darnos un parecer al respecto, ¿no? Sí, después yo le haré otra pregunta que tiene que relacionarse con eso, pero primero vamos a escuchar la participación de Carlos. Respecto a la discapacidad, por ejemplo, a muchas personas les gusta escuchar temas respecto al racismo y también a la discapacidad, sobre todo cuando se dan cuenta que esos temas pueden ayudar o fortalecer a la sociedad. Entonces, yo creo que todos tenemos la capacidad de ver estos temas con justicia para que de esta manera no acudamos ni al racismo ni a la discriminación contra la discapacidad. Esperemos un poco. Por ejemplo, estos son temas a nivel mundial, pues en todas partes existe la discriminación de ambos temas, pero muchas de las veces no nos hacemos ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo actúan las personas cuando ven a los indígenas? Si se prestan a servirles de alguna manera, o también cuando ven a alguna persona con discapacidad, al conocer esa casa, si las personas ven a la persona con discapacidad igual que a los demás o indiferente. Y asimismo, en la historia de los humanos, no menciona nunca que la tez blanca sea superior a la tez negra. Entonces, pues no existe registro alguno al respecto. Por eso es de que nos preguntamos por qué la sociedad hace tales divisiones o acude al racismo o también a la diferencia de raza. Quisiera preguntarle a Carlos Arturo, para las personas que no estamos habituadas a estar en contacto con personas sordociegas, cómo se comunica, que tienen la oportunidad también de contarlo, porque veo que él le toca la mano a alguien y como que habla. En mi casa hay diferentes formas. Una de ellas es por medio de lengua de señas mexicana. Entonces, primero tengo que aprender lo básico de señas. Entonces, ya cuando se trata de que me interpreten algún tema, por ejemplo, en esta conferencia, yo toco las manos de la persona que me está interpretando y de esa manera ya puedo identificar lo que me está dando a entender. No es necesario que perciba con mucho detalle las manos de la persona, simplemente con la configuración que hace o con el movimiento de las manos, yo ya sé lo que está tratando de decir. Y también una de las maneras con la que inició esta comunicación en mi caso fue con la escritura en la palma de mi mano, con el dedo de la otra persona, me escribe lo necesario y yo puedo entenderlo. Esas son dos maneras de comunicación.
que estoy sorprendida por tus habilidades únicas y por tu buena dicción, teniendo en cuenta que nunca has podido escuchar y ver. Te agradezco por eso, porque me estás mostrando algo nuevo, estoy como emocionada. Ustedes tocan mi corazón. Otra de las maneras como puedo obtener comunicación es por medio del sistema de electroescritura Braille. Esa es otra forma muy útil para mí también, para obtener diferentes informaciones o temas. Y así mismo, si yo necesito escribir algo, por ejemplo, una conferencia, cierto tema, también lo escribo de esa manera, con Braille. ¿Algo más que nos quieras comentar, Carlos Arturo? Yeah. Yo quiero mencionar respecto a un dispositivo de nombre Escarabajo Inteligente. Este aparato sirve para diferentes usos y entre sus funciones, esta es una pantalla Braille. Entonces, por medio de ella, puede tener acceso a los dispositivos móviles, también informáticos y personales. Este es un dispositivo que puede ser de mucha ayuda para que las personas con discapacidad podamos estar al tanto de lo que nos rodea. Entonces, las personas, al igual que yo, no tenemos la facilidad de adquirirlo. Por eso sería muy importante que las instituciones apoyaran para poder adquirir tal dispositivo. Oh, qué bien. De verdad que la vida y la experiencia de Carlos Arturo, de cómo él como persona con discapacidad, con una discapacidad que podemos llamar doble porque es tanto ciego como sordo, pero eso no lo ha limitado, usa otros sistemas de comunicación, no se siente quizás un cero a la izquierda, no, sino que busca incluirse, busca estrategias para eso. Y es como quizás aprender idiomas muy distintos, como quizás un idioma asiático, y mediante ese también incluirse en un mundo tan distinto. Esto es lo que Arturo quizás nos enseña, nos modela de esa manera. Vamos a pasar a otro tema relacionado quizás con la comunidad de personas oyentes. Quizás estas personas discuten y hablan respecto, por ejemplo, a cómo las masculinidades están cambiando y logrando ser ahora de una forma más equitativa, más equilibrada. Entonces yo quiero que Roberto nos hable un poco al respecto, ¿no? Tiene unos 5 minutos más o menos para hablarnos o menos, ¿sí? Acerca de eso. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a esta discusión aquí. Mi seña es el de la sonrisa, ¿sí? Y bueno, también conozco a Eduardo y a varios de los que están acá, ¿sí? Y me encanta poder compartir con ustedes. Yo el tema que quiero hablarles es, y lo que me comenta o pregunta Yurixa, sobre cómo las personas oyentes todavía no ven de una manera de igualdad de oportunidades y condiciones y habilidades a las personas con discapacidad. Nos siguen tratando como si tuviésemos un problema,
como si no podemos hacer lo mismo que otras personas. Eso, por el caso de las personas sordas, insistimos que no es así, que queremos que nos traten en igualdad, ¿sí? Que no nos impongan maneras e incluso nosotros considerarnos. Eso de verdad ha causado tantas dificultades a las personas con discapacidad, porque esa imposición lo que hace es solamente que nosotros nos concentremos en lo que no podemos. Y entonces, por ello, las comunidades sordas han hecho eso, han ido adelante, y lo que, por ejemplo, comentaba Eduardo, que yo estoy de acuerdo con eso, que hay una necesidad de formar, ¿sí? Y también de vivir nuevas experiencias, como decía Eduardo, que permiten ver cómo en otros países o en otros continentes las personas están más adelantadas en temas de atención a personas con discapacidad, y eso entonces hace que, por ejemplo, en países como América, donde todavía sigue la creencia de que las personas con discapacidad son incapaces, eso entonces cambie, eso se transforme, y que entonces nos veamos en igualdad, ¿sí? De que somos personas, somos ciudadanos, podemos ir a la universidad, estudiar, trabajar, tenemos también oportunidad de tomar liderazgo y entonces hacer lo mismo que hacen otras personas. Eso es necesario que las personas de la sociedad en general lo entiendan. También el tema cultural que debe entenderse, ¿no? La cultura que tienen, por ejemplo, religiones, ¿sí? La cultura de las religiones que a veces también hacen ver a la discapacidad como, no, ellos no pueden, ellos son castigos divinos todavía, y hacen que entonces estas personas con discapacidad sean consideradas aún con mayor discriminaciones, ¿sí? Que en las religiones se hable de la discapacidad como algo que no son personas que lograrían, por ejemplo, ser o actuar en igualdad que otras personas. Eso es algo que hay que cambiarlo con incluso el ejemplo, sencillamente demostrar que las personas con discapacidad pueden, y que no se debe arrastrar cosas del pasado que ya no están en este mundo de ahora, donde todo ha cambiado y ya se considera más un poco la igualdad. Que la discapacidad solo sea vista como algo que es parte de las distintas condiciones que tienen las personas, ¿sí? Entonces, eso es también una necesidad de empoderarse, de entonces ver cómo en el mundo, en diferentes partes del mundo, las personas con discapacidad ya han tomado papel, están liderando espacios, y eso hará que todas las cosas cambien o lleguen a mejor. Eso es lo que quería comentar. Oh, muy bien lo que comentas, Roberto, porque eso haría que una acción como esa cambie realmente muchas realidades que viven hoy las personas con discapacidad. Yo soy una mujer, ¿sí? Y en este caso, yo como persona sorda también quiero que las cosas cambien, que cuando se hable de masculinidades y feminismo, se nos permita a nosotras las mujeres sordas también conocer lo que se habla y lo que se discute allá, para que entonces nosotros, a través de tener, por ejemplo, intérpretes de lengua de señas, podamos entonces participar en esas reuniones, porque si no, entonces, ¿cómo participaríamos? Es algo que hay que pensar. Soy una mujer, puedo dar alguna opinión. Algunos quizás puedan decir, es que como es sorda, no, créannos que somos mujeres empoderadas, que también tenemos que que hablar acerca de estos temas. Entonces, hoy, por ejemplo, estoy muy contenta de poder hablar aquí de esto, de la necesidad de igualdad en unos y otros. Ahora bien, yo quiero que conozcan a alguien más, que es alguien especial, porque es una mujer que de verdad ha sido para mí muy especial, porque ella y yo crecimos juntas, estudiamos juntas. Entonces quiero que la conozcan. Ella antes vivía en Venezuela, conoce muy bien la realidad venezolana, con incluso total especialidad, porque ella es maestra
Y ahora está viviendo aquí en Chile también haciendo esa labor que hace allá, siendo maestra. Entonces quiero hacerle una pregunta a ella. Su nombre es Joana, ¿sí? La de los rizos, así le llamamos. Entonces cuéntanos sobre esta experiencia, Joana. Tienes 5 minutos también. Hola, espero estén todos muy bien. Bueno, gracias por invitarme a Men Engage. Y sí, eso que me comentas, Yurisa, es una muy importante, o un importante tema. Yo veo diferencias entre Venezuela y entre Chile, aunque en Venezuela se ha avanzado mucho respecto a derechos humanos, enseñanza adecuada a niños y niñas sordas. También, por ejemplo, el tema de la sexualidad, que es el que me gustaría plantear. Allá también se habla en Venezuela. Pero aquí tiene una diferencia, que se habla con un cierto atraso. Hay todavía un sesgo ante eso. Los niños sordos y niñas sordas no tienen un acceso a esa información, ¿sí? Y hay incluso muchas protestas que se hacen al respecto para que la educación realmente sea para todos en igualdad. Por ejemplo, yo he visto aquí protestas para que niñas tengan derecho a la educación, cosa que, por ejemplo, no en Venezuela. La educación aquí tiene cierto atraso, no hay una igualdad, más son los hombres que están en instancias, en las escuelas, en los institutos, mientras que las mujeres. Entonces, eso es algo que hace falta trabajar, que las niñas tengan los mismos derechos que los niños. Hace falta avanzar más aquí. Es como yo, como maestra, les digo, incluso relacionado más a los niños sordos. Ya se aprobó una nueva constitución y esa nueva constitución de seguro, o es lo que espero o esperamos, se avance y se logren que los derechos, por ejemplo, sexuales, sí, la nueva constitución que se ha logrado aquí en Chile en octubre de este mismo año, ya tiene muy poco tiempo, entonces falta todavía que esto se aplique y que se siga luchando y protestando, como se ha hecho antes, por los derechos, porque aquí en Chile, en comparación a otros países de Latinoamérica, hay de verdad diferentes tipos de avances. Hace todavía falta hacer luchas y que se logren, pues que las mujeres y los niños sordos o niñas sean reconocidas y respetadas en igualdad. Hay mucha falta de accesibilidad y entonces debemos seguir manteniendo la lucha tal como otros países lo hicieron y lograron muchas cosas, por ejemplo, incluso la comunidad LGTB y los tipos diferentes de luchas y movimientos, por ejemplo, la defensa de niños, en este caso, para que tengan una educación de calidad, eso hace mucha falta. Si lo comparamos con países como Estados Unidos o otros países, hay una gran necesidad de igualdad de derechos para todos. Muy bien, gracias por compartirnos esto. Es muy interesante lo que nos comentas. Y es un tema que todavía tiene que avanzarse, o mejor dicho, es más amplio, pero tú darnos una narración más específica al respecto. Ahora, yo deseo que Men Engage siga haciendo actividades como esta, para que entonces otras personas sordas puedan participar y entonces se puedan ampliar más estos temas y conozcan ustedes cómo la comunidad sorda habla y también refiere estos temas importantes dentro de lo que es las masculinidades y también el feminismo. Ahora no sé si vemos un video de Cinca, que es una persona sorda que nos va a hablar un poco acerca de las políticas públicas y cómo en ellas se debe trabajar de manera intersectorial las masculinidades, ¿sí?
porque es algo que no debe solamente ocurrir para un tema o para algún otro tipo de, digamos, de contexto. Debe entonces tratarse de manera transversal en todos los contextos y, por supuesto, en el tema político. Ella de estar en Guatemala no pudo estar presente con nosotros, pero tiene un video que podemos ver, ¿verdad? Hola a todos. Mi nombre es Sincat y mi nombre en lengua de señas es flamenca. Yo soy sorda, nací en Guatemala. Estoy muy agradecida porque me han invitado a participar de este evento, Ubuntu, y que se reconoce para explicar el tema de las políticas públicas y las masculinidades, en muchos casos tóxicas, que pueden existir incluso también dentro de la comunidad sorda. Y cómo esto debe cambiar para promover el tema de igualdad entre hombres y mujeres. Debe existir diferentes formas de dar el enfoque, no solamente enfocarse en darle formación e información a las mujeres, sino también que debe informarse y educar a los hombres. Hay varios ámbitos en los que se pueden aplicar estas políticas, por ejemplo, en el campo de la educación, desde que las personas son niños, tanto de niños o niñas, deben enseñarse la igualdad. Ellos pueden aprender de diferentes formas. Por ejemplo, en los diferentes talleres que se realizan en las escuelas prácticas para que lo hagan los niños o los adolescentes, en general son las mujeres quienes aprenden costura, cocina, y los hombres no, y prefieren no hacerlo. Incluso sus familiares les dicen que no, que eso son cosas de mujeres, que no lo hagan, porque no les enseñan este tipo de valores y no se hace en la escuela tampoco. En muchos casos se encuentran libres de las responsabilidades que hay que cumplir en el hogar y discriminan a las mujeres en ese sentido, porque no tienen una conciencia de que deben realizar este diferente tipo de actividades: coser, planchar, lavar, cocinar. El hecho de que esto se haga desde la educación, desde que son niños, va a mejorar muchísimo, va a permitir que cuando estas personas sean hombres adultos, reconozcan y hagan un uso más práctico de la igualdad con las mujeres. En algunos casos es difícil para los hombres porque es un patrón que han seguido culturalmente, son costumbres que han seguido desde generación en generación, y no solo eso, sino que el sistema también se lo enseña, deben hacer. En el ámbito, por ejemplo, de la salud, es muy normal que dentro de la comunidad sorda, por ejemplo, ocurra la esterilización forzada. Como no hay comunicación, las personas sordas ni siquiera se dan cuenta en muchos casos de que se les ha hecho una esterilización y no se han dado cuenta, y esto sucede tanto con hombres como con mujeres. En otros casos también sucede que los métodos anticonceptivos se concentran muchísimo más en la mujer que en el hombre. Y es mucho más fácil que una mujer acepte hacerse una ligadura de trompas, por ejemplo, para no tener más hijos, a que un hombre lo haga porque piensa que estaría en juego su virilidad. En el ámbito del trabajo también podemos ver esto. La economía y lo que nos demuestra la situación es que la brecha salarial que existe es muy amplia. Las mujeres ganan mucho menos haciendo el mismo trabajo y los hombres tienen mucho más poder y ganan mucho más dinero que otras mujeres en la misma posición que están realizando. Además que tienen un doble trabajo, porque además tienen que realizar el trabajo del hogar, cuidar a los niños, entre otras cosas. Por ejemplo, en el mismo ámbito laboral, tenemos que si una mujer está embarazada y va a tener a su bebé, sí, lo tiene que amamantar y todo, y le da un permiso para que pueda ir a la casa, pero el permiso que le dan al padre, ¿cuánto tiempo es? ¿Realmente la mamá puede cuidar sola a ese bebé? El permiso que le dan es muy corto, y esto intensifica la desigualdad, porque cae toda la responsabilidad sobre la mujer. En algunos lugares a la mujer se le da 3 o 6 meses de permiso, y en otros, por ejemplo, al hombre se le da muy poco. Estos tiempos de cuidado que deben dedicarse a los recién nacidos deben trabajarse desde la ley para que sean iguales. Y también el tema de cómo se debe realizar las labores de la casa y el equilibrio que hay con las tareas del hogar y las tareas en el trabajo, tareas laborales de la casa. El otro ámbito que me gustaría mencionar que también tiene que ver con las políticas públicas es el de la justicia.
cómo las mujeres han sido tan violentadas durante tanto tiempo. Y los hombres siguen haciendo eso y creen que pueden hacerlo, porque se les ha dejado en impunidad y discriminan a la mujer, la violentan. Y como muchas veces la mujer no denuncia por razones que tienen que ver con otras cosas, incluso llegan a decir, no, que fue culpa de ella me sedujo, o que fue consentido. Y la justicia realmente no se ejerce de una forma que se pueda aplicar de una forma verdaderamente justa, que se le dé justicia a la mujer. Y esto crea impunidad y refuerza estos sistemas que hay en el patriarcado. Además de todos estos puntos que he mencionado, en la economía, en la educación, el trabajo, en la salud, todos esos puntos que los hombres deben tomar en cuenta, porque en muchos casos ya con la mujer se ha trabajado mucho, se le ha dado formación. La mayoría de las campañas van dirigidas a las mujeres, pero también deben haber campañas de formación, de ánimo, de información para los hombres, para que estos puedan mejorar, para que necesitan eliminar estos patrones de machismo que vienen culturalmente arraigados, y esto debe hacerse desde el Estado, desde el poder, desde el mismo poder. Cuando los hombres empiecen a recibir esta información y empiecen a recibir estos ejemplos desde los más altos niveles, probablemente van a cambiar y van a respetar más a la mujer y van a hacer muchas cosas que nos acerquen más a la mujer, realmente mejorar. Eso es muy, muy importante. Espero que haya quedado claro y hayan podido entender lo que quise explicarles. Miren, de verdad, yo quisiera que la igualdad sea un hecho. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Seguimos. Bueno, como pudieron ver el video, Johanny, qué sí, interesante, ¿sí? Que habla acerca de cómo las políticas públicas deben estar en consonancia con los avances actuales, y entre ellos, entonces, lo que es o que se entiende hoy sobre masculinidades. Es importante que las personas que, bueno, no sé, quizás se vean de maneras distintas y se reconozcan distintas, eso también se trate dentro de las políticas, o que las masculinidades, como van evolucionando, también se traten dentro de las políticas públicas, que no se haga una distinción o que no se tomen en cuenta estas personas. Esto es algo que es muy interesante, y nosotros acá como personas sordas probablemente por primera vez estemos hablando o pensando en eso, que las masculinidades han cambiado, ya no son las mismas masculinidades que estaban basadas solamente en un machismo, ¿no? Sino en la igualdad de derechos y oportunidades de todos. Bueno, el tiempo quizás nos agarra, pero hay que seguir avanzando. Sé que ustedes están en diferentes países, y incluso los que estamos acá somos de diferentes razas, somos más quizás blancos, un poco más morenos, un poco más achinados, y eso a mí me contenta mucho. Desde quizás una perspectiva externa, hemos visto cómo las personas oyentes tratan estos temas, pero nosotros estamos muy interesados en participar en ellos. Por ejemplo, que Men Engage nos dé una oportunidad y hacerlo de manera más consecuente, y cómo las personas sordas entonces puedan participar en espacios como estos. Que no nos quedemos, por ejemplo, Guatemala, desde sus, en este caso, discusiones respecto a esto, y así cada país, Venezuela, Chile, Italia. No, sino que podamos compartir nuestras opiniones tal como en una red, ¿sí? Que todos hagamos un intercambio tal como lo determina la palabra Ubuntu, y así nosotros todos ser porque somos todos. Y agradezco entonces a Sol por la invitación, y con ello doy la palabra a ella. Sí, gracias a las personas solas que estuvieron aquí, les aplaudo, tal como aplaudimos así con nuestras manos, y agradecemos a todos los que han dado sus palabras, y también gracias a Men Engage, ¿sí? Y con esto, sobre el tema de Ubuntu, ¿sí? Le vuelvo a decir esa palabra, Ubuntu. Que
significa eso, soy porque tú eres. Gracias. Yo quiero... Ahora, Soledad. Gracias, muchas gracias, Yuritza, muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado hoy acá. Debo confesar que he participado y aprendido de ustedes, junto a ustedes ahora y antes con Johanny, que lamentablemente se quedó sin conexión, y obviamente con Rubén. Cada uno de ellos y de ellas ha dado lo mejor para que ustedes hoy estén. Y quiero decirles de verdad, gracias. Estoy aprendiendo lo breve de la lengua de señas. Quiero decirle al mundo que ustedes se presentan entre ustedes con una seña que los identifica. En mi caso me han creado una que es yo soy Soledad, la de pelo lacio. Quiero agradecerles su presencia, su conocimiento, y que sí, que es verdad que Menem Gates y otras instituciones debieran darles la palabra. Y también, como hablaba Carlos Arturo, que haya más oportunidades para acceso de tecnología, para que las personas que no tienen la posibilidad económica de acceder puedan estar cerca de lo que acontece en el mundo, fuera de la sordera o la ceguera o cualquier otro hándicap con el cual hayan venido al mundo. Les agradezco nuevamente, espero poder encontrarlos otras veces, espero que Menem Gates siga abriendo las puertas como esta vez a la comunidad sorda y a otras comunidades que tengan sus cosas para contar acerca de cómo trabajan las masculinidades, el feminismo, la interseccionalidad, la igualdad, el poder con esto de haber podido compartir con ustedes este momento, así que se los agradezco nuevamente, y mi seña para mí es esta, un corazón y bienvenida a la ternura siempre. La ternura es el reposo de la pasión y lo que va a cambiar el mundo. Bienvenidos y bienvenidas, gracias, gracias, gracias.